Con el análisis de la arista para este momento con Danny Shao, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. Profesor Shao, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos. Las promesas que hacía en campaña y las promesas que hacía hoy ya el presidente electo Joe Biden, a punto de comenzar formalmente sus funciones el 20 de enero. En general, primero preguntarle, ¿usted cómo las ve? ¿Cree que es posible, como él se ha comprometido en tiempo récord, en, por ejemplo, buscar mecanismos para reactivar el empleo, que es uno de los problemas gravísimos? Recordaba él la cifra de 125.000 puestos de trabajo perdidos en el último mes. Mucha retórica política de siempre. Todas sus asignaciones, los nuevos ministros no son nuevos para nada. Son los mismos rostros del tiempo de Obama, que promete más de aquellas guerras infinitas que tanto han perjudicado a la humanidad, al planeta. En términos de los nuevos nombrados como Marty Walsh y otros, son del sector liberal, de la clase dominante. Entonces hay que diferenciar siempre entre las promesas de un politiquero de carrera de 47 y pico de años que tiene Biden en Washington. Y bueno, ahora mismo se ha convertido en el candidato de ambas ramas de la clase dominante. Es obvio que están muy hartos de Trump y la amenaza existencial que representa Trump, pues, para la llamada democracia y estabilidad, entre comillas, norteamericana. Sí, y en ese sentido, ¿qué opinas, además de ese gabinete que él ha nombrado? ¿Hay gobernadores, hay alcaldes, hay algún representante de un sindicato? Habría que entender qué significan estos sindicatos dentro del sistema laboral estadounidense, porque tienen distintas ramas, distintas visiones y también posturas ideológicas. ¿Qué opinas de ellos? Sí. Representan el status quo, pero claro que pueden representar algunos pasos hacia adelante para los obreros, los sectores vulnerables. Estamos viviendo una época sin precedentes de desempleo. Recuerdo un refrán de Malcolm X, que aunque nos den migajas, no queremos migajas. Queremos nuestra propia panadería donde producir nuestro propio pan. Entonces entendemos que sí, puede representar algunos cambiecitos, pero en general va a ser el mismo status quo. Ahora hay un temazo aquí, Tatiana, en inglés lo voy a decir identity politics. Hay muchos aquí, especialmente the liberals, los liberales, que piensan porque una mujer nunca ha sido ministro de aquel departamento, o nunca hemos visto un afrodescendiente, el hecho de que hay un ministro con esas características físicas, entonces que eso también nos va a liberar o nos va a traer un gran progreso. Entonces están utilizando mucho esa estrategia de traer esos rostros nuevos. Un poco lo que sucedió, está recordando, profesor Shao, un poco lo que sucedió con el fenómeno de Barack Obama. Primer afroamericano que llegaba a la presidencia del país, había una gran expectativa por su color, por sus orígenes, y bueno, ya conocemos la historia. Un poco se revive esto, te lo pregunto, pero ahora en estos cargos, en este nuevo gabinete de Joe Biden. Sí, son cambios superficiales. Hasta se está planteando que va a haber una mujer como directora de la CIA, pero la función de la CIA va a ser lo que hace la CIA. Entonces, ¿qué cambio que vamos a ver? Es otro fraude, es un engaño para engañar pues, los sectores más vulnerables de la población, para que ellos se crean ilusiones con ellos. Sí, ahora hablemos de las promesas concretas. Por ejemplo, hay una propuesta que venía no de Joe Biden, sino de Bernie Sanders, porque era necesario, de hecho, atender en el sistema laboral una petición de hace muchísimos años, aumentar el salario mínimo por hora, que es como se mide en Estados Unidos, de $8 a $15. Joe Biden toma esta promesa y él dice que lo va a aplicar. Entendiendo la situación profunda de crisis económica que está viviendo el país, financiera, política, de carácter social, ¿cuál es la viabilidad que en corto plazo una situación de esta se pueda dar?
Sí, con Biden yo creo que ellos van a dar otros paquetes de rescate, algún estímulo, pero los estímulos hasta ahora han sido muy pocos. Recibimos el 99% de la población, o sea, los pobres, los obreros, recibimos $600 el 1 de enero. ¿Qué se puede hacer con $600 si la renta, que también fue para pagarlo el 1 de enero, llega a 1.500 o 1.600? Entonces, de nuevo, que son migajas. Si hoy tenemos en nuestra ciudad de Nueva York un salario mínimo de $15, es precisamente por unas luchas arduas de los trabajadores en McDonald's, en Starbucks, en los restaurantes, en el sector de servicios. Profesor que Chau, han luchado. en esta lista que usted hace, permítame también preguntarle, más de 1.000 para pagar el arriendo o el alquiler. ¿Y cuánto cuesta los servicios públicos? O los públicos, digamos, porque todo está privatizado, pero ¿cuánto cuesta pagar agua, luz y teléfono? No, carísimo. Eso va por encima del 1.500. Y por ejemplo, para tomar el metro aquí o la guagua, como lo llamamos, cuesta $2.75. Y aquel pobre, aquel podiecero que no lo puede pagar, ahí está la policía pendiente, esperando para meterte preso. Sin embargo, van cuantos miles de fascistas, de locos, de supremacistas blancas y toman control, invaden el Capitolio. ¿Y cuántos van presos? Muy pocos. Ahí entonces vemos las contradicciones de clase aquí. Sí, por último, si revisamos el balance de todos estos años, no solamente el año pandémico en Estados Unidos, que ha sido tan difícil, que hoy de nuevo tiene un pico, lamentablemente, de personas fallecidas, y en esos términos del bolsillo de la ciudadanía estadounidense, ¿qué les deja el presidente Trump? Sí, imagínense, tenemos cada día 4.000 muertos por el COVID-19. Ya hay por encima de 200.000 personas en los hospitales. Los servicios públicos ya no pueden. Entonces hay una gran desesperanza aquí, y ahora ese bombazo que nos llegó del Twitter y Facebook que tiene a Trump suspendido. Todo el mundo está hablando de eso aquí, están hablando que eso puede ser una censura, pero yo pregunto también de un punto de vista de clase, ¿por cuántos años hemos sido censurados? El 99% de esa población. Entonces, ¿por qué vamos a tener ahora simpatía con un multimillonario que está suspendido cuando lo que ha siempre promovido es odio, supremacía blanca y fascismo? Entonces, eso nos ha llegado a esa noticia en los últimos 15 minutos. Trump está permanentemente suspendido de Facebook y Twitter, pero entonces los sectores fascistas tienen otra red social que se llama Parler, y todos van ahí y están hablando de violencia el 20 de enero. Trump dice que no va para la inauguración de Biden, pero puede ver que haya más violencia ahí. Entonces todo el mundo está de ojos en la situación económica, en la situación sanitaria y también en esa crisis política que Trump ha producido. A pesar de que esa crisis política viene de la derecha, hay grandes espacios para los movimientos sociales para aprovechar esas circunstancias. Sí, por último me quedo precisamente con una reflexión suya y la crisis política. Valga decir que de nuevo le recordamos a la audiencia que todo este asunto de la suspensión definitiva de Twitter a la cuenta del presidente Donald Trump lo vamos a analizar más adelante. Es un asunto absolutamente polémico, cada quien tiene su visión, pero sin duda hay que plantearlo con todas las aristas que eso implica. Sobre la crisis política, le pregunto, profesor Chau, las consecuencias directas que tendrá toda esta situación y en la expresión de haber visto ese nivel de violencia dentro del Capitolio por parte de los seguidores del presidente Trump. ¿Se va? Después del discurso de ayer, ¿se lava las manos o cree usted realmente que vendrá alguna acción judicial para él? Mira, los titulares aquí, hay tantas mentiras y contradicciones porque están tratando de echar la culpa ahora por lo acontecido el miércoles a Black Lives Matter, a Antifa, y están diciendo que fue Trump que llamó a la Guardia Nacional. O sea, son unas mentiras perversas. Entonces hay mucha confusión en la población. Lo que sí se queda cierto, Tatiana, la clase dominante está harta de Trump, tienen miedo de Trump porque Trump representa aquella inestabilidad política de la cual yo estaba mencionando. Entonces ellos ven con Biden
estabilidad, un político en el cual ellos pueden depender. Y ahora hasta el noticiero Fox y muchos de los políticos de carrera republicanos han dado la espalda a Trump. Entonces Trump se ha quedado ya básicamente aislado, pero sin embargo todavía tiene esa base. Hay rumores que él va para Texas, donde hay una gran base social de fascismo, de conservadores, pero hasta ahora los servicios de inteligencia como la CIA, 10 generales, los ministros de defensa anteriores se han pronunciado en contra de Trump. Entonces hasta ahora parece que Trump se ha quedado aislado, no tiene lo suficiente para dar ese golpe. Vimos entonces el miércoles un intento a un golpe y lo que fue una vergüenza de verdad. Fue una verdadera vergüenza, pero un asunto también muy doloroso porque hay 5 personas fallecidas por una situación exacerbada de crisis política y social, pero también hay 5 personas que fueron asesinadas. Tendrán las autoridades estadounidenses que investigar de dónde provino cada una de esas balas. No, y son víctimas de la ignorancia y de la falta de liderazgo. Y de lo que Trump y toda su retórica fascista son víctimas de eso, porque en sus corazones ellos iban pensando que ellos habían sido traicionados por este sistema debido a la retórica de Trump. Entonces yo creo que esta sangre está en las manos de Trump. Debido a una narrativa, profesor Shaw, que será un asunto para analizar en otro momento, ya instalada, que hubo un fraude en las elecciones y que le robaron la presidencia, la reelección a Donald Trump. Es una narrativa que se ha logrado instalar y pues evidentemente eso es parte de la expresión de rabia de ese grupo de personas que pensaban que serían patriotas por tomarse el Capitolio de Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Gracias a usted, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la pausa. Al volver, la segunda